Buenos días. Al pendiente, buenos días. 7:47 Hoy ahora la más cordial bienvenida al doctor Lorenzo Córdoba, él es el consejero presidente del INE. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Leonardo, qué gusto saludarte. Pues vamos a la madre de todas las elecciones, la más grande en todo caso que haya tenido este país en su historia. Sí, en muchos sentidos, Leonardo. En primer lugar, por el número de ciudadanos involucrados en la elección, los potenciales votantes. ¿Tenemos cuántos? Mira, la lista nominal se va a cerrar en marzo, pero estamos haciendo una proyección, una estimación de que seremos alrededor de 88.5 millones de ciudadanas y ciudadanos que podremos votar. De las democracias en el mundo, que somos la octava o novena, ¿no? En términos de padrón electoral. En términos de padrón electoral, sí. Somos, después de la norteamericana y de la brasileña, la tercera más grande de América, del continente americano. Nos gana la India y poquitos más, ¿eh? Sí, y bueno, también ahí está el dilema de que es democracia, digamos, ¿no? Porque tienes otros países que se autodefinen democráticos, pero que en estricto sentido no lo son. Pero además las cifras tienen que ver, Leonardo, pues con muchos otros factores, con muchos otros datos. En primer lugar, el número de elecciones concurrentes. Nunca antes había habido una elección federal que se realiza, o elecciones federales que se realizaron de manera concurrente con tantas elecciones locales. Hablamos de 30 estados. Solo Nayarit y Baja California van a tener elecciones federales y no renovarán poderes locales. En tercer lugar, Leonardo, el número de ciudadanos que tendremos que visitar en sus domicilios es inédito. 11.5 millones de visitas domiciliarias a lo largo y ancho del país. Estamos hablando de un trabajo de campo de dimensiones inéditas, que prácticamente, salvo el INEGI, cada 10 años el INE es la institución del Estado que hace un trabajo de campo tan grande. Y de esos 11 millones y medio seleccionaremos al mayor número de ciudadanos aptos para ser funcionarios de casilla. 1.4 millones, 1.400.000 ciudadanos que tendrán que estar listos, capacitados, entrenados, para que el 1 de julio puedan eventualmente instalar las casillas. Y el día de la elección, de ese 1.400.000, 950.000 ciudadanos, cosa que nunca antes había ocurrido, estarán recibiendo y contando el voto de los ciudadanos. Por eso decimos que en México las elecciones no solamente son para los ciudadanos, sino que las hacen los ciudadanos. Y ellos son la mejor garantía, Leonardo. Hoy nadie sabe quiénes serán. La mejor garantía de que en México el voto en la casilla se cuenta y de manera... La famosa incertidumbre democrática. Desde el punto de vista práctico, ¿qué tiene que hacer el ciudadano? Por ejemplo, tenemos que revisar que esté vigente nuestra credencial, Lorenzo. Sí, a ver, digamos que hay muchas etapas, en las que los ciudadanos están involucrados. La primera, casi inmediata, que por cierto hoy sale la convocatoria, es que los ciudadanos pueden apoyar por primera vez candidaturas independientes. Ahí hay una primera posibilidad, de participación de los ciudadanos. ¿Y puede ser para presidente, senador y diputado? En el ámbito federal sí, y en el ámbito local prácticamente todas las candidaturas, prácticamente todas las candidaturas a gobernador tienen la figura de candidato independiente, abierta, ¿no? Estamos hablando de 8 gubernaturas más la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Y de ahí para abajo del resto de los cargos, ¿no? Estamos hablando de también la participación, pues en la posibilidad de que sean sorteados, insisto. Si estamos hablando de un padrón de 88 millones y estamos hablando de 11.5 millones de ciudadanos que van a ser sorteados para escoger a los funcionarios de casilla, pues estamos hablando de una alta probabilidad de que buena parte de los ciudadanos estén llamados a cumplir con esta función básica, fundamental para las casillas. El resto de los ciudadanos tendremos que verificar en los momentos en los que la autoridad electoral lo determinará. Esto es a lo largo del mes de marzo, abril, porque cuando se cierra el padrón electoral, los ciudadanos, como bien dices, tenemos que verificar que estemos en el listado nominal. Y en caso de no estar, hay un procedimiento para inscribirnos, es decir, para darnos de alta. Y por supuesto, pues el día de la elección votar, además de que hay muchos otros espacios de participación ciudadana, como por ejemplo, el que en lo individual o de manera organizada podamos registrarnos como observadores electorales.
Y además, Leonardo, yo te diría una cosa que es indispensable en las democracias. El INE tiene una función arbitral, tiene que verificar y validar que los ingresos y los gastos de los partidos sean realmente realizados, pero yo te diría que en una democracia el papel del ciudadano no es solamente el de ser un espectador. En una democracia los ciudadanos tenemos que generar contextos de exigencia, hay que darle seguimiento a lo que hace el INE, a lo que hace el Tribunal Electoral, reclamar cuando no estemos de acuerdo, pero lo mismo vale para los partidos políticos y los gobiernos. En tiempos recientes se ha discutido mucho sobre el uso, el probable uso electoral de programas sociales, en fin, de desvíos de recursos públicos, y yo creo que no perder la capacidad de indignación es parte, digámoslo así, del ser buen ciudadano, ¿no? Exigir, generar... Exacto, denunciarlo, incluso organizarse para darle seguimiento, por ejemplo, cómo se usan los programas sociales. La ayuda en caso de emergencia, que es una vergüenza que hasta eso partidicen, ¿no? Es increíble, es verdaderamente increíble, pero hay una larga y lamentable, poco democrática tradición, digamos, que es transversal a las fuerzas políticas. Esto no es patrimonio de uno nada más, o de alguno nada más. Cómo pues con la necesidad y con la precariedad, ahí están los datos del Coneval respecto de la pobreza, ¿no? Sigue habiendo más de 50 millones de pobres, y la verdad es ofensivo, además de ser ilegal, ¿no? Que se pretenda lucrar con las necesidades de la gente para obtener algún tipo de beneficio político electoral, ¿no? Absolutamente. ¿Qué llamado se hace a los partidos políticos en los tiempos en los cuales pues sabemos que ellos pues no solamente son los que compiten, sabemos también que es la manera más civilizada de dirimir las diferencias o que compitan los distintos proyectos alternativos, pero qué llamado hace la autoridad a los partidos políticos, Lorenzo? Pues mira, respetar la ley, a no hacer trampas. El INE está bien dotado para identificar y sancionar las trampas. Sin embargo, pues el llamado justo al arranque del proceso electoral para que esto ocurra es fundamental. Nosotros hace unas semanas emitimos un acuerdo que denominamos de cancha pareja, que fue revocado por el tribunal, no por otra cosa, sino porque se dijo que eso le tocaba al legislador, hacerlo al legislador, y el legislador desde hace más de 10 años ha violado la Constitución. Los diputados y los senadores durante una década no han cumplido con lo que la Constitución nos obliga, que es regular todo lo que tiene que ver con lo que está contenido en el artículo 134 de la Constitución, es decir, la propaganda gubernamental. 1, 2, exactamente, las sanciones que debe haber, el régimen de responsabilidades que debe haber por el uso de recursos públicos con fines electorales. Eso no está regulado como lo pide la Constitución. Y en tercer lugar, pues lo que tiene que ver con el principio de imparcialidad al que tienen que regirse los servidores públicos. Eso lo dice la Constitución. No hay ley reglamentaria. Nosotros establecimos una serie de reglas, de criterios, que el Tribunal Electoral nos dijo, no te toca a ti. Eso no quiere decir que al INE se le hayan quitado los dientes, se le hayan quitado las tarjetas para sancionar a los tramposos, sino que lamentablemente ahora no tenemos criterios generales conocidos desde antes que den certeza a los actores políticos, a los candidatos, a los partidos, a los que aspiran a un cargo de elección y a los propios ciudadanos, sino que el INE va a tener que ir caso por caso, sancionando caso por caso. Eso no se nos ha quitado. Afortunadamente eso seguimos teniéndolo, y eso es justamente, déjame utilizar la metáfora, son los dientes que estamos desde ahora enseñando para que los actores no se conduzcan con trampa, ¿no? Ya. Lo del piso parejo fue un quién es quién, o sea, claramente vimos quién defiende qué cosa, y finalmente la decisión del tribunal es decir, bueno, si depende del legislativo, por supuesto podemos tener todas las quejas que queramos del viaducto Tlalpan, pero sigue siendo una función o un incumplimiento del legislativo, Lorenzo. Sí, claro, por supuesto. No, y me sorprende que no se haya puesto el énfasis en eso, porque lo que el tribunal en efecto nos dijo es que nosotros, a su juicio, no coincido, por eso yo había votado evidentemente como voté en el Consejo General. Por cierto, fue una votación unánime, lo de piso parejo fue algo que todos los consejeros, prácticamente todos, hubo un consejero que no, pero estamos hablando de 10, de 11 consejeros, apoyamos y votamos.
estamos convencidos de la pertinencia. El Tribunal Electoral nos dijo, no eres competente tú, te extralimitaste, porque eso le toca al legislativo. Lo que llama la atención, Leonardo, es que precisamente los que están en un incumplimiento, los que han transgredido el mandato de la Constitución, los que no han atendido el mandato de la Constitución, que obligaba al Congreso a legislar, insisto, y ya estamos en 10 años de incumplimiento, fueron precisamente los que impugnaron. Impugnó la Presidencia de la República, que puede mandar iniciativas, impugnaron los legisladores, muchos legisladores, que son los que están en una etapa de incumplimiento. Entonces, si los vi, fue increíble que algunos indignaban, mira, nada más el INE no lo hace, y ellos son legisladores en estos momentos. Bueno, Lorenzo, ¿me permites identificar la estación? En un momento más volvemos. Por supuesto, claro. Bueno, y seguimos con la conversación con el consejero presidente del INE. Doctor Córdoba, una de las cosas también interesantes, lo decías hace un momento, es que no solamente elegiremos presidente, Congreso Federal, sino en prácticamente todas las entidades del país habrá proceso electoral. ¿Qué papel va a jugar el INE en los procesos electorales locales? Es muy importante la pregunta, Leonardo, porque nos permite hacer una precisión. El INE es responsable exclusivo de realizar las elecciones federales, las tres, las de presidente, senador y diputados. Pero también es corresponsable, no es responsable único, es corresponsable de realizar algunas funciones claves en las elecciones locales. Me refiero esencialmente a lo que la ley define como capacitación, es decir, la selección y entrenamiento de aquellos ciudadanos que, integrando una figura ahora nueva que se llama que es la casilla única, en 2015 algunos estados ya fuimos a elecciones con casilla única, es decir, por ejemplo, sí. Exactamente, o el Estado de México, es decir, una casilla en donde se recibe la votación tanto de las elecciones federales como en las elecciones locales, para no ir como en el pasado a dos centros de votación distintos. Entonces, esa selección de funcionarios, de ciudadanos, su entrenamiento, la instalación de la casilla y la operación de la misma a lo largo de toda la jornada electoral, hasta que en la misma los funcionarios de casilla revisan, escrutan, computan los votos en cada una de ellas, hasta ahí es responsabilidad del INE. Luego, lo que tiene que ver con el arbitraje en el ámbito local, propaganda mal pegada, intervención de funcionarios públicos en las elecciones locales, le corresponde a los órganos electorales de cada estado. Igual que el cómputo, la difusión de los resultados preliminares, en fin. O sea, en el ámbito local, de las elecciones locales, hay una esfera de competencias compartida. Pero lo importante, Leonardo, y por cierto, de todo este hecho, es que otro de los datos por los cuales vamos a la elección más grande de la historia, es que el número de cargos a elegir entre lo federal y lo local son 3.406 cargos. Nunca antes habíamos elegido a tantos cargos en una sola elección. La que más se acercaba fue la de 2015, con alrededor de 2.200 cargos. Estamos hablando de una tercera parte más. Y eso me lleva a una reflexión, si me permites, Leonardo. En estas elecciones, yo entiendo la intensidad que va a tener la contienda presidencial, en donde los partidos y los candidatos se juegan el todo por el todo. Pero creo que es muy importante desde ahora empezar a sembrar una cosa, Leonardo. En estas elecciones, precisamente por la gran cantidad de cargos en disputa, nadie va a ganar todo y nadie va a perder todo. Esta elección tenemos que entenderla como una elección en la cual, a partir del voto de los ciudadanos, se va a redistribuir el poder. Y quien gane la presidencia, sin duda alguien la ganará, tendrá que compartir el poder, que dividir el poder, como ha venido ocurriendo, por cierto, en los últimos 20 años, con un Congreso en donde estarán representadas todas las fuerzas políticas que obtengan más del 3% de la votación. Y con toda probabilidad, no se trata de ser agorero ni pitonizo, anticipador, pero con toda seguridad, porque así ha venido ocurriendo, los ciudadanos decidirán pues distribuir el poder, y eso quiere decir que quien gane tendrá que gobernar con los demás, es decir, a partir de negociaciones y acuerdos. Esa es la vida en democracia, y esto no es como una pirinola en donde se toma todo o se pierde todo. Quien gane
Hoy lo hará de manera parcial y solamente por un tiempo determinado. Y quien pierda hoy lo hará de manera también parcial y por un tiempo determinado. Creo que eso es importante sembrarlo en el imaginario colectivo, porque así funcionan las democracias. No ganan todo, y además, si me permites invocar a nuestro común padrino intelectual Alexis de Tocqueville, decía, la aceptabilidad de la derrota, siempre, no lo decía así, pero bueno, acepta la derrota porque los que hoy son minoría, mañana pueden ser mayoría, y la historia electoral va demostrando, un día gobiernan unos, otros, de tal manera que todos tenemos que cuidar el condominio o el edificio que tenemos que se llama México. Preguntarte, ¿cómo está el calendario? ¿Cómo estamos organizados? Arrancó el viernes el año electoral, ¿cuándo empiezan las precampañas? ¿Cuándo empiezan las campañas? ¿Cómo está el calendario? Mira, ya desde hoy mismo comienza una etapa muy importante, Leonardo, porque quienes aspiran a ser candidatos independientes tienen que avisarle al INE primero que tienen esa intención y luego tienen un plazo fijado en la ley. Por ejemplo, para la presidencia son 120 días para que recaben firmas que tienen que entregar al final de la primera semana de febrero. Es decir, esa fecha arranca ya desde ahora. Ahora, en las precampañas hemos hecho unos ajustes en el calendario porque las elecciones van a ser hasta el primer domingo de julio, es decir, el 1 de julio, y no en junio como se habían venido realizando en 2015. Entonces tuvimos que hacer un ajuste del calendario. Las precampañas van a arrancar el 14 de diciembre y van a terminar el 15 de febrero. Es decir, en ese periodo de 2 meses, los partidos políticos tendrán que decidir sus candidatos. Paralelamente, como te decía, los que aspiren a una candidatura independiente estarán haciendo su tarea de recabar apoyos ciudadanos. Ahora, hasta antes de las precampañas, es decir, que arrancan el 14 de diciembre, hasta el día anterior, se pueden registrar coaliciones. Esto es importante porque, pues bueno, hoy hay una discusión respecto de si el Frente Amplio, este Frente Ciudadano que se registró la semana pasada ante el INE, se convierte o no en una coalición electoral. Bueno, eso se definirá hasta el 13 de diciembre. Después de que terminen las precampañas, Leonardo, va a venir un periodo que se conoce como intercampaña, es decir, el periodo que está entre las precampañas, que media entre las precampañas y el arranque de las campañas. Las campañas federales van a comenzar el 30 de marzo. Exactamente. En ese intercampañas los partidos dirimirán sus asuntos internos, quien no esté de acuerdo con quienes resultaron candidatos podrán impugnar, en fin. Y a partir del 30 de marzo comienza ahí sí pues la exposición pública de quienes ya son candidatos, ¿no?, independientes o de partido, ante la ciudadanía exponiendo sus propuestas. En ese periodo de campaña, el INE va a realizar 3 debates presidenciales, no 2 como lo mandata la ley, hemos decidido que sean 3. Y justamente en estas semanas estamos discutiendo cómo vamos a hacer esos debates para que sean muy flexibles, muy ágiles y no acartonados como habían venido siendo hasta ahora. Tú mismo lo sabes bien, Leonardo, tú has participado como moderador en varios debates. La idea es que las reglas estén antes de que haya candidatos para que nadie pueda llamarse a sorpresa y nadie quiera acomodar las reglas a las características de los candidatos. Es decir, vamos a hacerlos flexibles, de ser posible, definiremos incluso quiénes serán los moderadores de cada debate antes de que haya candidatos, para que durante las campañas pues se convierta en un elemento. Que fue un asunto personal para ellos, ¿no? Exactamente. Y que durante las campañas los debates puedan ser un elemento, como lo son en todas las democracias que se respetan, ¿no? Estados Unidos, Francia, etcétera, momentos muy importantes en donde no solamente podemos conocer la oferta de los candidatos, sino también su personalidad. 3 debates entonces. 3 debates estamos en lo federal, ¿no? Sí, en lo federal. Pues interesantísimo. Pues vaya desafío que tienen por delante, Lorenzo. Pero estamos bien armados y listos para enfrentar y rendirle buenas cuentas a la sociedad, Leonardo. Pues muy agradecido por la conversación, muy buenos días. Al contrario, encantado y te mando un abrazo. Como siempre. Bueno, el consejero presidente del INE esta mañana en Enfoque. Tengo pues 2 cosas.